Isaías 49, verso 11 dice: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Esto está hablando, lo que estamos estudiando es este texto, dice que todos los montes son esos lugares que Dios propicia, prepara de antemano para que nosotros seamos transformados. Miren, mis estimados hermanos, la salvación es de Cristo. Nosotros no nos acercamos a Cristo. Él se acercó a nosotros, nos mostró el camino y nos guió a la salvación. Él nos amó primero. Nosotros hemos respondido a ese amor. Y una vez llegamos y conocemos el camino del Evangelio, Él nos dice, como le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que cumpla lo que he prometido hacer contigo. Si usted siente que en la vida está fastidioso, que no encuentra acomodo aquí o allá, están tratando contigo. En lugar de resistir el proceso, tenemos que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entre más rápido nos coloquemos en la sintonía del plan de Dios, menos sufrimos. Dios no sufre. ¿Sabe quién sufre? Dios no se envejece. ¿Sabe quién se le pasan los años y nos salen por aquí ya canitas? A nosotros. O sea que entre más rápido acudamos a someternos al plan de Dios, menos sufrimos, incluyendo al pastor. Bueno, y Dios quiere transformar nuestro carácter. Todo lo que Dios propicia en nuestra vida es para transformarnos a nosotros y santificarnos a nosotros. Todo lo que Dios hace es bueno y lo que Dios permite es necesario. A nosotros nos enseñaron que habían cosas buenas y habían cosas malas. Dios en su soberanía todas las cosas las ordena para bien. Absolutamente todo. Incluso hay situaciones que nos golpean el alma y Dios las ordena para bien. Y no nos va a evitar pasar por ellas, nos va a fortalecer y nos va a sacar más educados, más transformados. Jesucristo le dijo un día a Pedro: Satanás, el diablo, ha venido para zarandearte. No sé si han escuchado ese texto. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Jesucristo tenía el poder de sacarlo de la circunstancia de la tentación? Sí. ¿Y por qué no lo sacó? Porque era necesaria que su fe fuera puesta a prueba. ¿Para qué? Para que fuese ejercitado en la fe y así poder salir vencedor en medio del proceso. Muchas veces y casi siempre Dios no nos saca del desierto. Él nos acompaña, nos sostiene, nos provee en medio de los desiertos. Porque el Dios que hizo la tierra de que fluye leche y miel es el mismo Dios del desierto. El Dios de los montes es el mismo Dios de los valles. Es más, la Biblia dice en capítulo 40 del libro de los Salmos, dice: este Dios, Dios nuestro, nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que ni la muerte nos puede arrancar de las manos de nuestro Señor, ni del bien del Señor. Nosotros la podemos pintar como catastrófica. Pero ¿sabe usted que los dos estamos en la misma fila para un día partir? Usted y mi persona, y todos cuantos hemos nacido. Pero Dios permite que esas transiciones en la existencia de nuestra alma sean hechas en paz, en regocijo. La muerte de los cristianos es en victoria. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ya fue y hizo morada para nosotros. Cualquier proceso que esté pasando tu alma en este momento, enfermedad, quebrantos, tristezas, de pronto en lo económico, circunstancias difíciles, Dios tiene el control y lo está haciendo para tu bien. No necesitas entenderlo, necesitas creer que el que ama tu alma está en control absoluto y total de todo cuanto Él está permitiendo. Y vimos en la semana pasada, por favor ayúdenme con un texto que está en Éxodo, capítulo 18, verso 20. Ahí quedamos. Éxodo 18, verso 20.
Dios, para transformar mi carácter, utiliza el modelo que utilizamos los padres en el hogar, utiliza el profesor en el colegio, utiliza la autoridad. Dios establece instrucciones, cómo deben de hacerse las cosas, y establece límites, cómo no deben hacerse las cosas. En todo lo que Dios nos permite vivir están estas dos paredes, por así decirlo. ¿Cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo? ¿Sabe usted que las finanzas que Dios le confía, usted no es dueño sino administrador? Usted coge su quincena y va y se la toma, club, en chicha. ¿Eso tiene consecuencias? Usted dice, pero pastor, el dinero era mío, yo fui el que me la sudé para poder ganar el dinero. Sí, pero hay sabes cómo hacerlo, la instrucción cómo ganarlo, pero no tienes los límites, cómo no gastarlo. Si ven ustedes que es muy importante la instrucción, pero también los límites. Así todo tiene límites. En lo financiero hay límites. ¿Sabe usted que hay cosas que usted no debe comprar? Es más, ¿sabe usted que si usted no tiene dónde tener una mascota, no debería tenerla? Usted dice, pastor, pero me está metiendo al rancho. Mis hermanos, una vez me llamaron unas personas que porque se iban a dejar de ser novios, iban como a medio retirarse, medio divorciarse, porque no eran novios, no tenían por qué separarse. Eran novios. Y me llamaron y dijeron, pastor, ayúdenos a solucionar porque es que no sabemos qué hacer con Potete, algo así. ¿Y quién es Potete? ¿Ustedes tuvieron hijos y no me contaron? No, era un perro. Y yo digo, ¿a quién se le ocurre adoptar un perro en medio de un noviazgo? A ellos. Y después no sabían con quién quedarse. Y ella quería que él le pagara un seguro en la veterinaria para que lo atendieran después de dejar de ser novios. Oye, qué lío tan terrible porque no sabían que en el noviazgo ustedes no pueden comprar un marrano entre los dos. Usted no puede estar ahorrando para cuando se casen un televisor y si no resulta el matrimonio, no resulta el noviazgo, no llega a matrimonio, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a cortar? Usted dice, usted no me puede decir, no, pastor, pero es que es ya muy traumático. Esos son los límites que no hay que cruzar. Novia no es esposa, novio no es esposo. Hay límites en el hogar donde el hijo tiene que llegar hasta aquí. ¿Sabe quién manda en la casa? El papá. Pero como su hijo ya habla más duro y el cuchito ya no escucha, lo ponen en la autoridad. Ese límite no hay que cruzarlo. ¿Por qué? Porque se va a usurpar la autoridad. Cuando en la iglesia me establecen un orden, yo soy el Señor de la puerta y mi función es decir, muy buenas tardes, bienvenido a la casa de Dios. Si el hermano que viene así con peinado de mango chupado quiere entrar a la iglesia y yo le digo, no, aquí no puede entrar con ese peinado, está cruzando un límite. Esa no es su función. Eso lo hace el Espíritu Santo, que yo le diga que se quite, que se ponga y todo ese montón de cosas, lo hace el Espíritu Santo. Yo no puedo cruzar ese límite. Es más, yo en mi buena intención no puedo planificarle la vida a mis hijos. Porque, ¿qué carga me mandaron echarme a mí encima como esposo? Mi esposa. Pero yo no puedo adoptar a mis nietos y a mis bisnietos y comprarles el regalo de Navidad y todo eso, y mi hijo allá rascándose la barriga. Pobrecito, es que no. Ese límite no lo puedo cruzar. Y si lo cruzo, voy a tener consecuencias. Hacia allá vamos. ¿Me llevan la idea? Bueno, agresivo el pastor. ¿Y cómo yo establezco esas instrucciones y esos límites? Mire, si usted no sabe cómo hacer las cosas, no haga nada. Y si usted no sabe hasta dónde hacerla, tampoco haga nada. Porque lo va a hacer mal y se va a extralimitar de funciones. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios respecto a un consejo que le están dando a Moisés. Hechos 18:20 dice, enseña las ordenanzas y las leyes. Primero, ¿qué? Enséñalas. Muestra, después de que usted sabe qué se debe hacer esto.
Yo les decía el domingo pasado que el profesor, ¿qué hace con el niño? Le dice, esta es la O. Y todo profesor tiene su cliché y piensa que entre más estigue el pico, más van a aprender los chinos. La O. O los que enseñan música dicen, ellos creen que la gente le está copiando. Porque entre más sostiene... No. Es solamente un enunciado. Esta es la O. Pero si yo demuestro que es la O, ¿él la va a aprender? No. El profesor, ¿qué tiene que hacer? Le toma la mano con el lápiz y comienza a guiarlo. Es más, ahorita venden las cartillas donde hay unos punticos. Eso lo vimos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Unir los punticos. Y cuando une los punticos para hacer la O, el profesor ya aplaude. Pero a la segunda clase, lo suelta. Ese es el proceso como se aprenden las instrucciones y se establecen los límites. Mire, la O es esta. Si usted no le dice cómo es la O, él va a ser así. Así usted se la pinte en el tablero, él va a ser así. Suelte un lápiz a un niño de 3 años y dígale, haga esto, él va a ser así. ¿Por qué? Porque no conoce la instrucción. Y si conoce la instrucción, porque en las iglesias hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y van a la clase de matrimonio, de precasado, de cómo criar hijos, de buenas pautas de crianza, todo eso que brindamos las iglesias. Pero en el momento en que llega el adolescente y le vuela los brazos, los tacos, los sistemas de defensa, yo me vuelvo un ogro y no sé cómo tratar con un adolescente. ¿Por qué? Porque si bien tengo la instrucción, no he sido guiado para desarrollar esa instrucción. Y cuando yo no soy guiado para desarrollar la instrucción, yo siempre voy a vivir sobrepasando los límites, saliéndome de control. Y en una sobrepasada de límites usted puede terminar divorciado, puede terminar en la quiebra, puede terminar enfermo. ¿Cuántos han ido al gimnasio? Que no es malo ir al gimnasio, pero en el primer entrenamiento quedan de hospital. Y va y dice al médico, no, que es que mire que yo estaba haciendo eso para bajar estos gorditos. Y el médico dice, oiga, pero usted sí es bruto. Lo que no hizo en 40 años de existencia lo quiso hacer en media hora y se quemó el músculo. ¿La intención era buena? Sí, pero sobrepasó los límites. Sobrepasó los límites. Y siempre que sobrepasamos los límites, eso genera dolor. Mis hermanos, sobrepasar los límites con una tarjeta de crédito, con un amor desproporcionado por los hijos, por un amor desproporcionado de que yo tengo un príncipe que es tan lindo que estoy dispuesta a trabajar toda la vida para que él viva. Se acaba la vida y se genera dolor. Bueno, aquí dice que tenía que instruirlos, enseñarles, mostrarles el camino, y al final del versículo hay algo muy importante. Lo que han de hacer. En última instancia, ¿qué busca la palabra de Dios? Cristo dice, estudien las Escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo y les muestran el camino. ¿Alguien se acuerda? A la vida eterna. ¿Cuándo comenzó la vida eterna para usted y para mí? Cuando creímos en Cristo. O sea que si hoy nos toca partir, ya estamos matriculados en el cielo. ¿Cuál es el afán? ¿Me hago entender? Usted no va para la vida eterna. No moriremos eternamente, dice Juan 11:21. El que cree en Cristo y muere, no morirá eternamente, sino que pasará de esta vida a la eternidad. Para allá vamos todos. Pero mientras llegamos a la eternidad, estamos en ese camino de eternidad que comenzó desde la cruz, desde mi encuentro con Cristo, y en ese camino me van corrigiendo para que yo sea el padre que Dios quiere que yo sea para mis hijos, para que yo sea el ministro que Dios quiere que yo sea para mis hijos, para la iglesia, para que yo sea el vecino, para que yo sea el profesor, para que yo sea la expresión de Cristo para este mundo. Me están corrigiendo a mí, me están limando a mí para que Cristo crezca. Es un proceso continuo. Y en ese proceso continuo, Él quiere que yo haga. Me enseña, me instruye y en última instancia, haga. Lo mismo que hace el profesor. Le dice, esta es la O.
le toma la manito para que una los punticos y al final le suelta el cuaderno para que haga. ¿Listo? A nosotros no nos conocen porque cantemos hermoso, porque sepamos muchos textos. A nosotros nos van a conocer por el fruto que demos. Miren, cuando ya no estemos, de pronto, ¿qué digan nuestros nietos de nosotros? ¿Qué diga nuestro vecino de nosotros hoy que pase por acá? Esa persona es una persona que se ha dejado moldear por el Evangelio. Miren, hermanos, qué testimonio tan bonito cuando hay mujeres que dicen, mi esposa es un borracho. Pero desde que llegó al camino del Evangelio, ya no lo es. Uno dice, wow, listo. Si con eso se va esta señora para la eternidad, cumplimos la función. El Evangelio le dio forma a esta vida. Mire, cuando nosotros como padres nos acercamos a Dios, porque usted le habla a los hijos, hijo, mire, deje de hacer eso, no gaste la platita en esto, y ellos tienen todas las respuestas para todas las preguntas, y las que no tienen se lo inventan. Pero cuando usted como padre se acerca a Dios, esos hijos comienzan a santificarse. ¿Por qué? Porque si la cabeza se ordena, el resto se ordena. Porque es muy difícil. A esta niña uno todavía le puede pellizcar un cachete para que haga las cosas bien. Pero un joven de 25 años vaya y dígale usted cómo comportarse. Sale uno regañado 3 veces, ¿cierto? Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Pero ¿cuál es la forma de tratar con ellos? Que el Espíritu Santo alumbre su entendimiento. Y eso no está en nuestras capacidades, sino es la misericordia de Dios para con ellos. Y si necesitamos de esa misericordia, en su altar hay abundante misericordia para ser escuchadas nuestras oraciones. Para que ellos hagan, para que ellos crezcan. Una persona madura es capaz de hacer la voluntad de Dios. Una persona inmadura, no importa cuánto sepa, cuánto diga que hace, cuánto recorrido tenga en la iglesia, si no es capaz de hacer lo elemental, ya no importa que haga lo segundo. Mire, hermanos, la mayor ofrenda que usted puede dar al Señor no es económica. La mayor ofrenda es adoración, es tiempo, es congregarse, es leer la palabra de Dios, es transformación, es santificación. Esa es la mayor ofrenda, un corazón contrito y humillado, que ese sí no lo desprecia el Señor. Porque a veces hacemos lo segundo, y no lo digo de pronto suena grosero, que yo como pastor lo diga, porque alguien dice, pastor, si usted necesita ese bombillo, yo le colaboro con ese bombillo. Y gloria a Dios porque lo podemos hacer. Y gloria a Dios por su corazón abundante para hacerlo. Pero sería mejor que diga, pastor, mire, yo me he corregido. Yo me he transformado de tal manera que me ha dolido, pero he dejado que el Espíritu Santo forme en mí la persona de Cristo. Uno dice, wow, este corazón ya está en el altar como ofrenda. Dios quiere que maduremos en las instrucciones de su palabra y maduremos en respetar los límites. Miren, mis estimados hermanos, Dios quiere una iglesia que avance. La madurez, algunos la toman como edad, pero en la Biblia la madurez implica buen juicio. ¿Buen juicio qué es? Que usted tenga la capacidad de emitir juicios, buenos o malos, más allá de las apariencias. Mire, hermano, uno crece cuando es capaz de decir, ¿sabe qué? Lo que hice, lo hice mal. Las mujeres son capaces a veces de reconocerlo. Uno de esposo. Ya no hay orgullo que perder. Dice, ¿sabe qué? Me equivoqué. Esa platita nos la habíamos gastado en cositas, pero yo pensé que nos íbamos a volver famosos, millonarios con el trading. Y la metí donde no convenía, en la última pirámide, y decir, me equivoqué. Y uno dice, wow, está creciendo. La consejería de parejas uno termina diciendo, ¿sabe qué? Petronilo y Petronila aprendan a perder. No, pero si ella me pide perdón, yo la perdono. ¿Y por qué no le pides perdón? No, pero es que yo no me equivoqué, yo no fallé, yo no hice, fue ella la que me dijo que yo parecía una marmota. Pero ¿por qué no le pides perdón? Después de mucho tiempo de dormir en el sofá,
Él reconoce y dice, haga, pero todo esto me lo puedo evitar. Y va y le dice, perdóname. Y ella viene y le dice, perdóname. Uno dice, están creciendo. ¿Por qué? Porque no solamente saben la teoría de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino son capaces de dar ese pasito de obediencia. Y ese pasito de obediencia es hacer, no saber, hacer. Porque una cosa es el sol que ilumina, otra cosa es el ojo que ve. Miguel, ¿qué dice? Por favor, ayúdenme, Salmo 27:1. Este texto usted se lo sabe. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Juan 1:5. El Evangelio de Juan 1:5 dice que la luz vino al mundo. Cristo es la luz. Pero si Cristo es la luz, ¿por qué muchos no pueden ver la luz? Es más, muchos están en conflictos, en problemas, en angustias, en dolores y no pueden ver la luz. No pueden tener descanso en Cristo en medio de sus procesos. Aún estando en la iglesia yo puedo estar buscando otra solución más allá de Cristo. Y Cristo es la luz, Juan 1:5. Pero aquí mire, no es que no deje de alumbrar la luz, sino que mi ojo está defectuoso. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es mi luz, pero si yo, expuesto a la luz, me tapo los ojos en medio de mis caprichos, en medio de mis conceptos, en medio de mis ansias de tener la razón de hacerlo a mi manera, no importa a cuánta luz esté expuesto. ¿Me hago entender? El Evangelio tiene una solución para que haya paz, para que haya prosperidad. Entre más se extiende el Evangelio en una nación, más próspera es la nación. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Él es mi luz, pero si yo puedo ver esa luz en Dios, Él será mi salvación. Él va a tener cuidado de mis temores. Él va a ser mi fortaleza y no va a haber quien me atemorice. Pero la luz siempre está ahí, la solución siempre está ahí, la ayuda de Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que yo me niego a hacer lo que me corresponde hacer. Cuando yo menguo, el orden de Dios es establecido. Hay veces que usted vive la vida, o yo, como deshojando margaritas, si hago, no hago, si hago, no hago, me congrego, no me congrego, voy, no voy, atiendo, me corrijo, no me corrijo. Y como cayó que no, entonces mañana vuelvo e intento. Pero cuando yo digo, no, es que yo no puedo vivir toda la vida como un niño. Mire, permítame estas imágenes. ¿Qué pasa cuando yo no soy instruido hacia la acción de lo que Dios requiere de mí? Permítame una imagen que está, por favor, chequina. Hay varias clases de hijos. Acuérdese que Dios no transforma a los que no son hijos. Dios transforma a los que son hijos. Y yo tengo que ver qué clase de hijo soy. Porque mire, hay dos clases de hijos. Ayúdeme con la siguiente, con una que donde está un bebé. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios según Juan 1:12? Creer y recibirlo. Listo. Una vez crees y recibes, estás matriculado en el reino de los cielos. La Biblia dice, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bueno, ya somos hijos. Pero como hijos necesitamos comer leche espiritual, dice Pablo, y después viandas. El hijo de que habla aquí Juan 1:12 es esta palabra que en el original de la Biblia, que está en griego, es la palabra teknon, significa hijo. Pero no significa hijo que pueda heredar, significa hijo con derecho a la herencia, hijo de Dios. Mire, es como cuando usted tiene un bebé. Él es heredero de lo que usted tiene, si tiene 6 mesecitos. Sí, él puede manejar el carro suyo a los 6 meses. No, pero si es hijo, ¿por qué ustedes le van a quitar el derecho de manejar el carro si él tiene derecho a la herencia? No tiene la capacidad, hermana, la sacó del estadio. Y esto se trata de eso. ¿Qué me puede confiar Dios a mí?
¿qué me puede confiar Dios a mí? Porque todo lo que tengo es que Dios me va a venir confiando. Usted mire, es muy lamentable que uno va a visitar de pronto a las personas y dice, si Dios me diera una casita propia, yo sí la tendría al día bien bonita, pastor. Y uno va y ve la casita arrendada que tiene y parece guarida de lobos, de león. Porque está toda vuelta a nada, pero dice, pero cuando yo tenga la mía, esa sí la voy a hacer. Si yo tuviera un buen trabajo, yo sí ahorraría. ¿Por qué? Porque es un niño que quiere la herencia grandotota. Pero en lo poquito que tiene, no es capaz de ser fiel. Mire, hermanos, un ministro puede ser fiel en la iglesia si es fiel en su matrimonio. Si el ministro puede predicar muy bonito, cantar hermoso, pero si no es fiel con su esposa y sus hijos, dígale, no te vistas que no vas. Si usted a su hijo lo ayudó una vez, tome papi estos 100,000 pesos para que se vuelva el empresario que necesitamos, y los 100,000 pesos se los gastó en gomitas, él va a decir, no, pero es que con 100,000 no alcanzan, no va a ser fiel en 100 millones. ¿Por qué? Porque si bien es hijo y tiene el derecho de herencia, es un bebé. Es un bebé. Y la iglesia se llenó de bebés y nosotros, discúlpeme, yo me incluyo ahí. Tenemos hijos de 40 años y los estamos tratando como bebé. Ellos embarazan a la muchacha y yo asumo la cuota de alimentos. ¿What? ¿Un bebé? Y nos puede parecer escandaloso, pero yo no lo estoy dejando crecer. Yo no le estoy estableciendo límites. ¿Usted sabe que su hijo es visita cuando llega a su casa? Su hijo llega a su casa, uno puede decir, no, aquí esta leche se cortó, se dañó, a mí no me gusta la leche, a mí me gusta la de avellanas. No me gusta la leche, yo tomo deslactosada. En mi caso, discúlpeme, yo no soy ejemplo a seguir. Yo le digo a mis hijos, es que yo compré para su mamá y para mí, y le vamos a participar a usted, que es la visita. Pero es que a veces se les olvida. Porque son unos bebés, y nosotros, la sociedad, con la pedagogía del amor ahorita, usted no le puede decir nada, porque él dice, me corto las venas, me voy de la casa, me voy de la iglesia, no hago lo que me corresponde hacer. El esposo le dice a la esposa, no le dice nada, deja de hablarle. Un bebé. ¿Tiene derecho de herencia? ¿Tiene derecho a estar en paz, a vivir en libertad, a ser feliz? Sí. Dios le va a confiar esa libertad, esa paz, esa finanza. No se la va a confiar. Porque si usted a un niño de 3 años le suelta el timón del carro, se va a estrellar él y va a causar daños a los demás. Aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué fulano de tal de pronto no le es confiado más? Uno dice, Dios conoce el corazón, porque uno se ve en el espejo y se ve como un león, pero realmente es un gatito. Yo, Señor, si yo tuviera una casa, una finca, una hacienda, un almacén, una empresa, yo sería el más piadoso de todo y haría esto. Y uno se ve grande espiritualmente, pero realmente nuestro corazón es egoísta, mezquino, reducido, no obediente. No entendemos los propósitos de cada una de las circunstancias de las cosas que Dios nos confía. Pero mis hermanos, si nosotros nos dejamos enseñar y dejarnos enseñar de la palabra de Dios, y aparte de eso, instruirnos con la práctica de la palabra de Dios, porque una cosa es la enseñanza, ahorita hay un despertar de las doctrinas, donde hablamos de la historia de la iglesia, de los credos de la iglesia, de las declaraciones helvéticas, de las declaraciones doctrinales de la iglesia, y todo eso se está moviendo. Pero cuando usted va y ve el discurso con la acción, el discurso es bonito, pero la acción es caótica. O no hace, y lo poco que hace, lo hace mal. Entonces no importa cuánto sepas, si lo que haces lo estás haciendo como un bebé. Pero si yo me voy a la tarea, a la práctica,
a la práctica de decir, Señor, mire, me da pena decírselo. Yo aprendí a ser papá con el segundo hijo. Porque la primera fue puro experimento, prueba y error. Le pegaba cuando no necesitaba pegarle y cuando necesitaba corregirle no lo corregía. Fue prueba y error. Hubo una torpeza. Yo pensaba que mi hija iba a ser perfecta y entonces eso era con mano de hierro. Y si usted ha sido papá, usted sabe de qué yo estoy hablando. Y cuando se crecen y tienen 15, 16, 17, 18 años que tienen cicatrices en el corazón, uno quiere acercarse y ellos ya están prevenidos. Porque cuando debimos abrazar, golpeamos. Y cuando debimos de pronto corregir, abrazamos. Entonces ellos ya no saben cómo vamos a obrar nosotros, ellos no saben cómo reaccionar. Por eso ellos tienen miedo a la autoridad, tienen miedo al jefe, ellos les dificulta acercarse a la sociedad y pedir un favor y preguntar cuántos de nuestros hijos en una gran ciudad se pierden. ¿Por qué? Porque no son capaces de preguntar lo elemental. Bueno, pero si nosotros nos ejercitamos en la práctica de la palabra de Dios, es dejarnos guiar, Mira hacia dónde vamos. Este es un hijo pequeño, pero hay un hijo que es mayor. Se me descargó el celular, por favor ayúdame ahí. No, ese no es. Donde dice Ríos. Este es un hijo que ya ha venido creciendo en una madurez, ya entiende cuál es la instrucción que debe desarrollar y cuáles son los límites que no debe sobrepasar. Cuando usted consigue una persona así, cásese. Bueno, si es soltero, se pega. Cásese. Cuando alguien sepa si es muchacho y sabe cómo ser papá, cómo ser esposo, cásese. Sí, pero sabe qué no debe hacer, también cásese. Mire, hay que vivir en esa libertad de la instrucción de Dios sin sobrepasar los límites. Hay cosas que los empresarios jamás hacen. Un buen empresario no le quita un peso a nadie. Un buen profesional no transgrede los límites de meterse en moverle la butaca a otro. Un buen ministro jamás va a hablar de otro ministro, jamás. Si el ministro está hablando de otra persona, de otro siervo que sirve al Señor, esto lo está viendo como competencia. Si yo lo veo como competencia, me estoy mal viendo a mí mismo, porque es que yo tengo hermanos en la fe, yo no tengo competencia, yo no tengo iglesia. Nosotros enseñamos la palabra del Señor para que el reino de los cielos sea extendido, pero el patrón, el jefe, el dueño es el Señor. ¿Sí me va a entender? Esos son límites que no debe pasarse. Esposo, usted nunca hable mal de su esposa por fuera. Nunca se burle de su esposa, porque la Biblia dice que nosotros somos la cabeza de ella y que el que ama a su esposa a su propio cuerpo ama. Entonces, si usted dice, no, es que mi esposa que mide, que está gorda, que está flaca, que hace, que no hace, que dice, que no dice, está hablando de su propio cuerpo, es una torpeza, y lo otro está sobrepasando los límites. Papá, usted no puede corregir a sus hijos en público, jamás. ¿Por qué? Porque está sobrepasando los límites. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en Latinoamérica? Cuando viene la visita, uno dice, no, es que él siempre se comporta mal y él hace esto, y esto, pero no es capaz de confrontarlo y decírselo en la cara. Son límites que no hay que pasar. Y cuando yo entiendo que esos límites no hay que pasar, yo he venido creciendo. Ya soy un hijo que se me puede confiar la herencia. El otro es un bebé. Este es un hijo adulto. Sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Siempre tenemos que saber esas dos instrucciones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero Señor, ¿qué es lo que no se me permite a mí hacer? Esto trae prosperidad en todos los sentidos. En el hogar, en el ministerio, en las finanzas. Bueno, si usted gana un salario mínimo, usted va y se compra un carro de 300 millones, necesita 100 años para pagarlo. Y nada más con una tanqueada gastó medio sueldo. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Le es provechoso, bueno hacerlo? ¿Sí se ha dado cuenta que los muchachos de la adoración
ellos son casados, tienen que pagar arriendo, pagar comida, hacer mercado, y les llega una platica esta y lo primero que compran es una guitarra de 5, 8, 10 millones de pesos. Y entonces uno llega y le dice, mano, pero no es el orden. Si usted gana 1 millón y se compra una guitarra de 10 millones, sí, pero es para adorar a Dios. Espérate, no me pinte la fachada porque yo sé que hay en el fondo. ¿Qué me puede decir que es para adorar a Dios? Pero eso no le quita que haya sobrepasado los límites. El que le pega a la esposa dice que ella se lo buscó. Eso no le quita que haya sobrepasado los límites. Este ya es un hijo adulto, ya se le puede confiar parte de la casa del padre, es heredero. El otro tenía derecho a la herencia, pero no es disfrute de la herencia. Este puede entrar en plena posesión de la herencia. La Biblia dice que herencia de Dios son los hijos. Mis hermanos, muchas veces Dios nos confía hijos y los manejamos con una torpeza que uno dice, hija, señora, no tiene 5 hijos ni 6. ¿Usted sabe quién es el sexto, cierto? Porque no somos buenos administradores. Se nos confió la herencia y todavía estamos jugando con ello. Yo sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero. El adulto es el que es buen heredero. El buen heredero hace buena administración, es mayordomo del tiempo, del ministerio, de todo, como si viniera mi Señor a pedirme cuentas cada día. Representa al Padre. Mire, el testimonio que la predicación que muchos van a tener del Evangelio va a ser su testimonio. En la empresa ahí pueden decir, oye, a pesar de que yo me porto mal con esa señora que va a la iglesia, ella nunca dice palabrotas. O pueden decir, ¡ja! ¿Y eso que es evangélico? Y es el primero en remangarse la camisa y colgársele el cuello al otro. Un hijo mayor puede representar a Dios. Es capaz, mis hermanos, en el libro de Romanos dice que si por mí, por lo que yo hago, yo soy de tropiezo al hermano, pero yo mingo en lo que yo hago, eso agrada a Dios. ¿A qué me refiero? Si usted toma una copa de vino, eso no lo lleva al infierno, pero eso da mal testimonio a los que están al lado. Dicen, mire, este que es evangélico es lleno de supia. Si yo me tengo que cohibir de eso, lo hago. ¿A causa de quién? La Biblia dice que es a causa de los débiles en la fe. Dice que estoy agradando a Dios. Sí me llevan la idea. Por eso hay cosas que tenemos que practicar en función de que yo represente al Padre. De que yo represente a Dios. Un corazón perdonador es la mayor imagen de Dios en medio de la tierra, que yo pueda decir, perdone, y pueda decir yo, perdóneme, pero también que pueda decir, no pasa nada, vecino, policía, el que me chocó el carro, porque es que mire, el volante tiene un éxtasis, que cuando la gente toma el volante se le atraviesa un perro, y una vez comienza a decir que lo va a espichar, que por eso es que los matan, porque no son responsables, y un montón de cosas que la pueden evitar. Si alguien le pide una moneda, no le da, y aparte de no darle, le dice, trabaje, no sea vago, que mire que esto y está joven, y un montón de cosas, y se vuelve así, y se daña el día y se lo daña el resto. Eso no representa a Dios. Está sobrepasando los límites. Pero cuando una persona, a pesar de que no comparta, le puede decir al Señor, no tengo una moneda para darle, sin necesidad de mandarlo a trabajar, de decirle que es un vago, que se quite que él no tiene, que él sí tiene las cuatro extremidades, porque hasta le esculcamos. Sí representamos a Dios. Mire, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Eso es lo que le enseña la Biblia. Cuando una mujer puede ver en el hombre, en el esposo, la imagen de Cristo,
No necesita pelear él para que ella se sujete. Nuestro desafío es que ella nos admire en piedad, en buenas obras. Decir, mire, era pero ya no es. Es capaz de esforzarse, es capaz de ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque está viendo la imagen de Dios. Es responsable. Ser responsable en público es fácil. Venir aquí a cantar. Si usted es músico, a usted se le facilita. Venir aquí a predicar. Pero ¿qué pasa en lo oculto cuando Dios no me ve? ¿Qué pasa cuando usted no está lejos de su hogar y no están su esposa y sus hijos? Porque mire, con el tiempo uno se vuelve como un ventilador viejo, ve para aquí, ve para allá. Pero estoy deshonrando a mis hijas cuando me pongo a ver lo que no conviene, y estoy deshonrando a mi esposa, pero yo también soy papá, tengo hijas. ¿Soy responsable? Tengo que ser responsable aun cuando nadie me ve. Eso es tener límites. Mire, la bocota que nos mete en tantos problemas. Soy responsable cuando no estoy en la iglesia, porque es que la iglesia es el nido donde nace el águila. Pero un día el aguilucho tiene que volar. Es más, usted vino al nido hoy domingo, donde se siente alimentado y protegido. Aquí nadie le va a tratar mal. Pero de ahí hacia allá, usted va a tener que volar y no va a tener el sustento del nido. Y va a tener que volver a sentirse alimentado. Pero ¿dónde se prueba el alimento que le dan en el nido? ¿En la iglesia? ¿La iglesia es el nido? ¿O en la vida? ¿En el día a día? Es en el día a día. Porque aquí usted y yo podemos ser intachables. En el nido dependemos del alimento del Padre. Pero afuera depende de las fuerzas de su ala que usted se pueda mantener volando. Es crecido, es educado. Ojo, esta palabra educado no solamente que conoce los estatutos, no solamente que está expuesto a la luz, sino que tiene los ojos abiertos. No es que conoce cosas y las enuncia. No, es que en la práctica hace lo elemental y lo secundario. Queremos hacer lo secundario, pero no queremos hacer lo elemental. Lo elemental, la dieta del cristiano es orar, es leer la palabra, es congregarse, es adorar a Dios. Lo otro de extensión del evangelio y todo eso es lo secundario. Hagamos lo elemental. Una vez hacemos lo elemental, hemos dado los primeros pasitos en educación, en enseñanza. Pero tenemos que seguir creciendo, a ser fieles aún más allá de lo poco. Eso es una persona educada. El hijo mayor, crecido, que reconoce la instrucción y tiene claro los límites, es una persona disciplinada. Miren, hermanos, como está a su alrededor, así está aquí su estructura mental. Pedro tenía un problema que esto ya lo tratamos en alguna predicación, que Pedro, el Señor lo tomó en el mar de Tiberias, que tenía 3 compinches, los hijos de Zebedeo, que lo llamaban los hijos del trueno, estaban pescando, pasó por la escuela con Cristo, 3 años, y cuando Cristo se fue, él sufrió una disolución terrible, y terminó ¿dónde? En el mar de Galilea, allí, con las mismas amistades y las mismas funciones. O sea que tuvo un encuentro, un acercamiento con Cristo, anduvo con Cristo, pero Cristo no le caló hondo en el corazón. Entonces, no tenía disciplina. ¿Por qué sabemos que no tenía disciplina? Pablo tuvo que reprenderlo. Cuando Cristo iba a la cruz, dijo, no suceda así. Hablaba lo que se le venía a la mente. Es más, habían 2 espadas cuando fueron a detener a Cristo. Allí, cuando lo fueron a detener en el monte de los olivos, ¿usted sabe quién fue el primero que sacó la espada? Pedro. Y en presencia de su maestro, que habló en Mateo 5, 6, 7, 8, 9,
del amor, de perdonar a los enemigos, y todo esto que ella había escuchado, y en presencia del Señor sacó la espada y ¡pum! ¿Usted cree que ese impulso correspondía a las enseñanzas del maestro? ¿Había estado en clase? Sí, pero en el momento de ponerlas a la práctica, no. Es más, Pedro tenía esposa y tenía suegra, porque la Biblia dice que la suegra de Pedro tenía fiebre, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que Pedro tenía esposa. ¿En qué momento Pedro se ha marcado para la señora? Porque mire, cuando uno comienza el ministerio, yo me iba con los chinitos a la iglesia, y si yo ayunaba, ellos tenían que ayunar, porque son de la casa del servo de ellos, tenían 2 y 3 años. ¿Usted le parece racional eso? Discúlpeme, me avergüenzo. ¿Es racional? ¿Lo hace de manera consciente el niño? No. Y yo puedo pintar de que es que porque estaba presentando sacrificio de ayuno al Señor y sonar piadoso. Sí, puedo sonar piadoso. No, yo andaba con Cristo y mi suegra muriéndose allá y mi esposa sola con ella. ¿Y qué andaba haciendo yo? Predicando el Evangelio con el Señor Jesucristo. ¿No ven ustedes que hay como un desorden, una falta de disciplina? Disciplina para hacer las cosas. Y por eso el Señor le dice, mire, a la iglesia, ¿cómo tienen que predicar? Primero, a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Después, a Samaria. Después, al resto de la tierra. ¿Quién es el primero que tiene que cambiar en la casa? Señor, cambia mi hogar, mi esposa, mis hijos, al señor de la portería, al presidente de la junta, al alcalde, al presidente, pero yo hago lo que quiero. No hay disciplina, la disciplina tiene que ver con orden. Orden. Mi hermano, una persona disciplinada tarde que temprano es una persona que va a prosperar. Que en todos los sentidos, en la parte del ministerio, en la parte de la economía, en la parte de la familia, en todo, aún de cómo piensa, si es disciplinado, va a prosperar. Usted es disciplinado en todo, en sus devocionales, en leer la palabra de Dios, en capacitarse cada día más, en administrar el dinero, en administrar sus pensamientos. Porque es que hay gente que piensa lo que se le viene y habla lo que se le viene y dice lo que se le viene a la mente, habla más, funciona más rápido la lengua que la mente. Después dice, no debe decirlo, falta de disciplina para con el cuerpo. Bueno, ayúdenme un poquito más con otra imagen que sigue. Pase a ver, me dice cuál es. Antes de esta hay una. Esta. Y ya es tiempo de que yo establezca esa instrucción y esos límites y me meta ahí dentro de lo que Dios quiere para mí. Mi bien es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo me puedo pasar la vida así en la cuna. ¿Se acuerdan que les hablé de la cuna hace 3 domingos? Que la mamá le pone la baranda para que el niño no se caiga y se dé Pero el niño piensa que la mamá es mala. Pero no se la puede quitar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño crece. Pero el problema de nosotros es que a veces queremos que nos sobreprotejan mucho. Señor, ¿por qué fulano no me habla si yo ya le pedí perdón? Después de agredirlo, de chismosear, de decir, él no va a hacer fiesta. Entonces yo le hago una pataleta a Dios y le digo, ya no voy a culto porque tú no me oyes. Dios sigue siendo Dios. Ya no te sirvo por X circunstancias. Dios sigue siendo Dios. Y yo me puedo estar comportando así en la iglesia, pero también como a un niño cuando usted le da monedas. Si ha visto, dé unas moneditas a un niño de 10, 15 años, saque 2.000 pesos y se las da. Él de una vez va y compra chitos, papas, de todo, gaseosa y se llena de dulce, de golosina. Hay gente que coge el sueldo el 24, el 27, está, ¡uy, Señor, que pasa estos 3 días rápido! Como un niño. Y cuando coge, le fascina cómo suena el cajero automático. ¿Necesita la plata? No, no la necesito, pero es mejor tenerla encima. ¿Mejor tenerla encima? Y llegando a mitad de mes dice, no sé qué hice dinero, no sé qué hice la plata. Niño,
un niño. Y en la iglesia, cuando el pastor le fija límite, le dice, mire hermano, usted es el hermano pulpo de la iglesia, le prohibimos que esté abrazando a las hermanas porque eso parece un pulpo. Entonces el pastor tiene la mente retorcida. ¿Cómo va a pensar que este santo hombre de Dios puede hacer las cosas mal? Ese hermano pulpo hay que ponerle límites. Y entonces él se me atrinchera en la cuna. Usted y yo hemos estado en la cuna. Yo me he atrincherado en la cuna en la casa a veces. No como para que mi esposa sufra. Me atrinchero en la cuna. Mi hermano juega chistoso y no juega trágico. Y a que se atrinchera la doña, o el papá, o el joven, o el pastor, porque el pastor es que se comportan como bebés. Habemos, discúlpeme, me puedo incluir. Si no me habla, no le hablo. ¿Quién es el que busca a quién? ¿La oveja, el pastor o la oveja? Si no me entendés, ¿quién busca a quién? ¿A quién dejaron cuidando a quién? Porque el pastor cree que la oveja le debe de cuidar. No, es al revés. El pastor cuida a la oveja. Y que llego y me dice y me maltrata y no me respeta. Le digo con la patica, pero es que estás cuidando una oveja. No te dijeron cuida las buenas y no cuide las malas. No, cuide el rebaño. Punto. Lo mismo a los hijos. Dejaron cuidándolo. Si Dios le bendijo, herencia de Dios son los hijos, punto. No hay buenos, no hay malos. Usted, que papá, mamá, y listo. Yo me puedo estar atrincherando ahí. ¿Por qué? Porque no quiero reconocer la instrucción de Dios para ponerla, hacerla y ponerla por obra, y puede que no esté respetando los límites. Y cada vez que yo me establecen límites de cómo ser, hacer, decir las cosas, cojo la baranda y no me muevo de ahí. Mis hermanos, Dios coloca límites aún a nuestra palabra. En boca de David en los Salmos, la Biblia dice, Señor, pon guarda a mi boca, cuida la puerta de mis labios. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que en mi boca no se ven bonitas. Que otros echan chistes de doble sentido, en mi boca no se ven bonitas, no honra al Señor, no representan a Dios. Decir cosas que salen de un corazón airado. Y hay golpes que duelen más que una espada. Eso dice la Biblia en Proverbios. Que hay heridas que duelen más que golpe de espada. Y esas son las heridas que yo puedo hacer con la boca. Permítame la otra imagen para ir cerrando. Bueno, mire, en Gálatas 4 hay un perfil de este hijo inmaduro. Estos hijos inmaduros, ¿cómo se corrige una persona? ¿Cómo se debe corregir usted un hijo? ¿Cómo debe corregir usted una persona? Si usted es jefe, ¿cómo debe corregir su empleado? Si usted es profesor, ¿cómo debe corregir al estudiante? Estableciéndole qué debe hacer y estableciendo qué no se debe hacer. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige los defectos del pecado. Con misericordia y verdad corregimos. ¿Qué es la verdad? Que reconozcas qué debes hacer. Y muchas veces vamos a tener que hacer esto. Mire, si alguien se ha sobrepasado con usted, es porque usted no le ha dicho qué se puede o qué no se puede con usted. Si alguien se ha sobrepasado con usted en cualquier sentido, sentimentalmente, sexualmente, económicamente, es porque usted no le ha dicho, mire, se puede hacer esto, pero no se debe hacer esto. Entre los cristianos hay cosas que no se deben mezclar. Usted puede tener hermanos en la fe, pero el hermano en la fe no puede invadir su casa, no puede meter la mano en su nevera, no puede meterse en sus relaciones de padre, hijo, esposo, esposa. Tiene que haber un límite. Hay circunstancias que, bueno, yo soy hermano en la fe, hermano, présteme 100 pesos. Pero como soy hermano en la fe o soy familia, entonces se lo gato. No. Si soy hermano en la fe, usted me prestó 100, le devuelvo 100. Porque si no me vuelve incorregible.
Una vez un hermano, para la buceta me faltaban 500 pesos. Y pasó el tiempo y me dijo, venga hermano, usted me debe una plata. ¿Cómo así, hermano? Usted no debe. Dijo que tal día me pidió 500 pesos. Dijo, mi hermano justo sanado que me cobró 500 pesos a mí. Quedamos como hermanos. Y llego yo y le digo, mano, pero 500 pesos. Digo, no, porque usted no me dijo que te lo regalara. Usted me los pidió prestado. Dice, regálemelo, yo lo regalo. Y yo dije, oye, tengo que corregirme porque ¿cuántos cuentos dice usted? Oye, ¿usted no tiene 1000 pesos ahí para terminar de la compra? Préstemelos. No diga, regálemelos. Porque nosotros nos volvemos incorregibles. Anteponen los dones al carácter. Yo soy, yo puedo, yo hago, yo estudié, yo soy el más bonito, yo soy esto, y se hacen un monumento de sí mismo. Pero cuando usted los sacude, salen corriendo. Porque no tienen carácter formado. Son obstinados. ¿Sabe qué es la obstinación? Hacer de mi propio pensamiento un ídolo. Como yo digo, y ahí no hay quien lo cambie. Es más, ni Dios los puede sacar de ahí, porque el Espíritu Santo comienza a tratar con ellos, comienza a hacerle guía, y en última instancia se atrincheran, como la señora que estaba tomando tetero, ¿se acuerdan ahorita? Se atrincheran ahí, y de ahí no se mueven. Que pasan años obstinados, orgullosos. Mire, el orgullo no permite que yo sea corregido. Hay hijos que prefieren irse de la casa por orgullo a darle la razón al padre. Hay hijos que prefieren ir, hay empleados que prefieren dejar el trabajo a decir, sí jefe, voy a hacer lo que usted manda. ¿Por qué? Porque el orgullo no me permite dar ese paso de avance en la transformación de mi carácter. Son iracundos. La ira es el escudo, la fachada de una deficiencia de carácter. Una persona que se aira constantemente, si usted le quita esa fachada de cara de cocodrilo, en el fondo su carácter no está bien definido. Entonces la disfrazo en la ira. Cuando se es culpable de muchas cosas, la mejor forma, el camino de evadir, es hacerme bravo. La ira no permite que yo sea corregido, que yo crezca. Caprichoso, soberbio, conflictivo, envidioso, carnales, buscan culpables siempre, no reconocen la autoridad y llegan al punto, estos hijos inmaduros que no reconocen la instrucción y los límites, de despreciar la bendición. Uno de ellos fue Saúl, siendo rey de Israel, conociendo a Dios, fue mudado su bendición a otro llamado David, porque no fue capaz de obedecer lo que Dios le dijo. Lo que tienes que hacer es esto, pero no te es permitido hacerlo del sacerdote. Él en su orgullo no fue capaz de decir, Señor, me equivoqué, y perdió la bendición. Incline su rostro, por un momento ya no podemos avanzar más. Ahí donde estás, la palabra de Dios, la Biblia dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma y discierne las intenciones del corazón. Deja que el Espíritu Santo corrija de adentro hacia afuera. Esto no se trata de recriminación. Esto se trata de que Él me transforme, me lave más de mi maldad. Y que haga lo que quiera hacer en mí, por el bien mío, por la bendición para mí y para mi casa. Espíritu Santo, en tus manos estamos, Dios Espíritu Santo. Lávanos más y más de nosotros mismos. Enséñanos y muéstranos el camino y guíanos por donde debemos de andar. Fija sobre nosotros tus ojos. Permite, Señor, que los que están allí a la distancia, viendo el culto, el servicio, tengan esa capacidad de reflexionar, de arrepentirse, de devolverse de su camino y comenzar a hacer las obras